¿Qué tal? Es un gusto enorme darles la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en algo verdaderamente transformador. Vamos a explorar los planos de estructuración del tema 14 de la Masterclass de Oratoria del profesor Antonio Guevara. Y miren, el objetivo aquí es ir directo a la yugular del asunto, descubrir el núcleo absoluto de la verdadera elocuencia. A veces pensamos que hablar en público es una especie de caja de trucos, o un talento mágico con el que se nace, pero lo que plantea este material cambia el juego por completo. Es una clase magistral sobre cómo adueñarse de cualquier espacio, construyendo la fuerza desde adentro hacia afuera. Así que vamos a empezar. Para que veamos claramente nuestra ruta de hoy, aquí está el mapa. Empezamos desmintiendo el mito de la aprobación. De ahí saltamos a los pilares de la autosuficiencia elocuente y al control del entorno. Luego pasamos a la acción pura con el ancla imperturbable y el entrenamiento diario del líder estoico, para rematar con el camino a la maestría. Es un viaje paso a paso para pasar de una mentalidad súper frágil a la fuerza inquebrantable de un verdadero líder. Sección 1. El mito de la aprobación. ¿Y por qué tener los gestos perfectos francamente no alcanza? Empecemos con una verdad que el profesor Guevara lanza sin filtros. Hay un mito gigante allá afuera de que comunicarse bien es solo tener una postura de manual, ademanes calculados y una voz bonita. Pero, a ver, todo ese repertorio físico se vuelve de cartón si la persona al frente es emocionalmente frágil ante lo que pasa en la sala. Si no hay cimientos de concreto en la mente, toda la fachada se viene abajo a la primera señal de aburrimiento. Y esto nos lleva a esta cita clave. La verdadera elocuencia es la manifestación externa de la fuerza interior. Pensemos en eso por un segundo. Ese carisma magnético que atrapa a todos apenas alguien entra al salón no es magia ni casualidad, es pura estructura mental. La elocuencia es solo el resultado visible de que hay alguien inquebrantable detrás de esas palabras. Para aterrizar esto, imaginemos dos extremos. Por un lado tenemos al orador mediocre. Su problema principal es que es un esclavo de la aprobación. Imagínense que entra al salón y ve un par de bostezos. Automáticamente se frustra, su voz tiembla, se encoge, pierde el ritmo. ¿Por qué? Porque estaba mendigando el aplauso. En el otro extremo tenemos al líder estoico. Este perfil tiene un carácter que impone. Si hay indiferencia, se mantiene emocionalmente neutral. No suplica atención, no se quiebra, no necesita validación inmediata. Su presencia es sencillamente inamovible. Sección 2. Pilares de la autosuficiencia elocuente. El cambio de mentalidad que lo altera todo. Entonces, ¿cómo escapamos de esa trampa mortal de rogar por aplausos? El método Guevara nos da el antídoto. El primer pilar se llama desplazamiento del ego, y esto es oro puro. Significa entender que la autoridad profesional no viene de caerle bien a todos o de recibir halagos, viene estrictamente de la excelencia técnica y del peso de la idea central que se está entregando. Hay que grabarse esto. La atención no se ruega, se impone, y se impone dominando la materia y el espacio. Cuando la mente se enfoca en entregar un valor real y dejamos al ego en casa, esa necesidad tóxica de agradar simplemente se esfuma. Sección 3. Control del entorno. ¿Cómo dominar el caos inevitable del aula? La teoría suena genial, pero todos sabemos qué pasa en la vida real. Hay ruidos, los micrófonos fallan, la gente se distrae, el caos existe. Aquí entra el control de las cargas del entorno. Ante un imprevisto, el líder alfa nunca, jamás muestra frustración ni se queja. Al contrario, hace algo contraintuitivo, incrementa deliberadamente su serenidad interna. En esos momentos críticos, baja la velocidad de su voz, a la mitad. Hace que su tono sea mucho más profundo, más grave, y usa pausas dramáticas larguísimas, manteniendo una postura firme. Esto cambia la presión de la sala. El entorno se ve obligado a guardar silencio y alinearse, por puro respeto. Es entender que quien habla debe ser el termostato que dicta la temperatura de la sala, y nunca el termómetro que solo reacciona a ella. Llegados a este punto, la pregunta del millón es, ¿y esto cómo se logra? ¿Cómo entrenamos físicamente al cerebro para que no colapse ante la apatía total de un grupo? Porque, seamos honestos, mantener la calma cuando nadie parece escucharnos requiere mucho más que buenas intenciones. Exige un entrenamiento físico brutal y muy sistemático. Sección 4. El ancla imperturbable. El ejercicio físico para forjar esa fortaleza mental. La solución es una actividad súper específica, diseñada para simular las peores condiciones posibles. Una sala fría como el hielo. Imaginen esta escena como si fuera una película. Paso 1, postura impecable. Eje recto, pies separados a la anchura de los hombros. Paso 2, las manos se unen firmemente a la altura del pecho en el clásico gesto de ojiva. Paso 3, respiración desde el diafragma, profunda y rítmica. Paso 4, mientras se visualiza a esa audiencia apática, se pronuncia un mantra estoico de autoridad. Un mantra dicho con voz lenta, grave y absolutamente segura.
Y justo después de decir la última palabra de ese mantra, la palabra control, Se corta el sonido, de tajo. El cuerpo se queda absolutamente inmóvil frente a ese público imaginario, o frente a la cámara, y se sostiene un silencio total por 5 eternos segundos. Una mirada firme y apenas una sonrisa tranquila. Todo el truco de este ejercicio es evitar ese silencio incómodo sin pestañear nerviosamente, sin moverse, sin ceder a la urgencia de rellenar el vacío con ruido. Si logramos hacer esto cómodamente, la mente se vuelve genuinamente de acero ante la presión. Sección 5. Entrenando al líder estoico. Y aquí entramos al régimen de práctica diaria. Un ancla emocional así de fuerte no se crea de un día para otro. Se forja con un régimen estricto que se debe hacer antes de cualquier presentación. Primero, 3 minutos cerrando los ojos y visualizando el peor caos posible en el aula, imaginando que solo respondemos con una sonrisa serena y un silencio absoluto. Después viene el reto físico. Se graba un video diario de 1 minuto sobre cualquier tema. Pero ojo a los pasos 3 y 4. Es obligatorio hablar exactamente a la mitad de nuestra velocidad normal. Al principio, esto genera muchísima desesperación interna, y cada pausa que hacemos debe durar 2 segundos completos. Este nivel de restricción es como un freno de mano para la ansiedad natural del novato. Y el detalle clave de ese entrenamiento en video es esta restricción milimétrica que vemos aquí. El 80% del tiempo las manos deben estar ancladas, pegadas, en el gesto de ojiva. Solo el 20% del tiempo podemos soltarlas para hacer algún ademán necesario. ¿Por qué tanta severidad? Porque nos obliga a dejar de usar las manos como un escape para los nervios. Toda esa energía errática se elimina y empezamos a depender exclusivamente del peso de las palabras, de la voz y de las pausas. Toda la energía se canaliza en pura presencia estoica. Sección 6. El camino a la maestría. ¿Cómo afianzar todo este método Guevara? Construir este nivel de presencia magnética exige consistencia. Repetir estas prácticas diarias es lo que finalmente da resultados. Recuerden, el carisma es una estructura que se construye, no un accidente. Para los que de verdad quieran dominar esto y prepararse para el gran cierre en el tema 15, se requiere repetición ordenada. Y para eso, el material de origen cuenta con organizadores gráficos en alta definición que hacen visual lo abstracto, cuadernos de trabajo y las 15 sesiones originales del profesor Guevara si quieren dar ese paso y blindar por completo su presencia. Van a encontrar el enlace al Google Site oficial de la Masterclass en la descripción. Darle una mirada a este material premium es el paso más lógico para alcanzar esa maestría. Y cerramos este desglose con una bomba. Una pregunta que todos deberíamos llevarnos en la mente la próxima vez que nos paremos frente a un grupo. ¿Comandará el orador la energía de la sala o dejará que la sala lo comande a él? Contestar esto con honestidad nos dice exactamente dónde estamos parados. Si del lado del principiante que tiemble porque no le aplauden, o del lado del líder estoico que es dueño del entorno. La maestría no es evitar que las cosas salgan mal, es dominar por completo cómo reaccionamos cuando salen mal. Ha sido un verdadero placer explorar estos conceptos. Ahora lo que queda es aplicar esta estructura y transformarnos en esa presencia inquebrantable. Hasta la próxima.